tal? Les doy la más cordial bienvenida a Musicrea. Mi nombre es Youssef Mahfoud. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta sesión dedicada pues al estudio de las progresiones tonales y las progresiones simétricas. Vamos a esperar un poquito que se logren conectar y bueno, vamos a ir dando inicio a esta sesión. Bien, creo que es necesario definir qué es una progresión antes de meternos en el rollo de si es una progresión tonal o una progresión simétrica. Definitivamente es necesario pues definir qué es una progresión y darle todo un contexto para que verdaderamente les sea útil esta sesión. Bueno, progresión o cadencia en un lenguaje de armonía tradicional. Recuerden que aquí el enfoque que estamos tratando es de armonía moderna, pero bueno, cadencia en un lenguaje de armonía tradicional es lo mismo que progresión. Progresión a cadencia es lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos que la progresión o cadencia es el cambio que se da entre un acorde y otro, ¿ok? De tal manera que un acorde progresa hacia otro acorde. Esa progresión, bueno, vamos, antes de eso, hagamos de cuenta que tenemos entonces un acorde origen que va a progresar hacia un acorde destino. Buenas noches, Enrique, buenas noches. ¿Dónde te conectas? ¿De qué país eres? Bienvenido, muchas gracias. Entonces, bien, estamos con que un acorde de destino va a progresar hacia un acorde origen, ¿ok? Perdón, un acorde de origen, destino va a un acorde de origen va a progresar hacia un acorde de destino. Esa progresión es dada en el tiempo, claro está, porque la música tiene un ritmo, tiene un pulso, tiene un tiempo, pero también es dada en el espacio, es decir, que tiene una distancia, ¿ok? A la distancia que existe entre dos notas, entre dos sonidos, la llamamos intervalo. Muy bien. Entonces, progresión o cadencia es el cambio de un acorde a otro, de un acorde origen a un acorde destino. Y esa progresión es dada por un intervalo, por una distancia. ¿Okay? Los intervalos se miden en tonos, son una medida. Aquí los tenemos, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, tenemos la segunda menor, que es nuestro intervalo más pequeño, que tiene medio tono. Bien. Posteriormente tenemos a la segunda mayor, que tiene un tono. La tercera menor con un tono y medio, tercera mayor con 2 tonos, la cuarta justa con 2 tonos y medio, la cuarta aumentada con 3 tonos, el famoso tritono, la quinta disminuida con 3 tonos también, en armónica a la cuarta aumentada, la quinta justa 3 tonos y medio, la sexta menor 4 tonos, sexta mayor 4 tonos y medio, la séptima menor 5 tonos, la séptima mayor 5 tonos y medio y la octava tiene 6 tonos completos. ¿Ok? 6 tonos completos o 12 semitonos. Muy bien. Entonces, estos son nuestros intervalos. Hay muchas definiciones de intervalos. Hoy vamos a tratar especialmente 2 de ellas. Quizá haga otras sesiones dedicadas a más clasificaciones o definiciones de intervalos. Pero bueno, eso será pendiente. Tenemos entonces que aquí está la medida de cada intervalo, segunda menor, medio tono, y progresivamente cada una de ellas va sumando medio tono más,
Así la segunda mayor tendrá un tono, tercera menor un tono y medio, y así sucesivamente hasta llegar a la séptima mayor, que tiene 5 tonos y medio, o bien, y la octava, perdón, pues 6 tonos completos, que son los 12 semitonos que tenemos en la música. ¿Okay? Aquí es importante conocer un término de gran trascendencia que les va a facilitar muchas cosas. Esto se llama inversión de intervalo. ¿Okay? Los intervalos también tienen una inversión, así como los acordes. ¿Qué es la inversión de los intervalos? Bueno, el concepto nos dice que a todo intervalo que asciende, o sea que sube, le corresponde uno que desciende. Y que la suma de ambos completarán los 6 tonos completos de la octava. Es decir, cuando yo pienso en la quinta de do, irremediablemente es sol. Do, re, mi, fa, sol. ¿Sí? Estoy pensando en un intervalo ascendente. ¿Sí? Si cuento descendentemente, do, si, la, sol, es una cuarta. ¿Ok? Si pensamos ahora en la séptima, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ascendentemente tenemos una séptima. Pero si pensamos descendentemente, do, si, tenemos una segunda. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere la inversión de intervalo. A todo intervalo que asciende le corresponde uno que desciende. Ahora, esto de que juntos o la suma de ambos completarán la octava. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, le voy a poner un poquito, después me voy a sentar para que vean lo que escribo, porque sí está un poquito limitado el espacio. Ajá. Que de do, por ejemplo, de do, así, tengo una séptima mayor, ¿sí? La cual tiene 5 tonos y medio. Okay. Muy bien. Entonces de do a si, yo tengo una séptima mayor que tiene 5 tonos y medio. Do, re, mi, fa, sol, la, si, una séptima. Sin embargo, descendentemente de do a si, y está así, solo tengo una segunda menor descendente, la cual tiene medio tono. Si sumo los 5 tonos y medio de la séptima mayor ascendente más el medio tono de la segunda menor descendente, tengo los 6 tonos completos de la octava. A eso se refiere la inversión de intervalo. ¿Sí? A cada intervalo que asciende le corresponde uno que desciende. ¿Sí? Y la suma de ambos completarán los 6 tonos de la octava. Si nos damos cuenta, sucede aquí lo mismo en cada uno de ellos. Ahorita lo vamos a ir explicando. Esto, por ejemplo, bueno, pues si a mí me piden la séptima de do, de re, de cualquier nota, en vez de pensar en una séptima ascendente y estar tónica, segunda menor, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, hasta llegar a la séptima mayor, me basta con, en vez de hacer eso, es más práctico pensar en una segunda menor descendente, ¿sí? O medio tono atrás. Si tuviéramos ahora una séptima menor, es decir, de do, aquí ya me hice el borrador, de do a si bemol, hay una séptima menor que tiene 5 tonos, ¿ok? Sin embargo, de do a si bemol, descendentemente, tengo una segunda mayor que tiene un tono. 5 tonos más un tono me dan los 6 tonos de la octava. Muy bien. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando quiero sacar la séptima de un acorde, ¿no?
En vez de pensar en una séptima ascendente, pienso en una segunda descendente. Ahora, cada uno de estos intervalos, una forma también muy práctica de entenderlo es lo siguiente. A un intervalo mayor le corresponde uno menor. Y la suma de los intervalos me debe de dar 9. Lo acabamos de ver. Una quinta hacia arriba, do, re, mi, fa, sol, es lo mismo que una cuarta hacia abajo, do, si, la, sol. 4 y 5, 9. La cuarta justa y la quinta justa. ¿Ok? 4 y 5, 9. La quinta justa tiene 3 tonos y medio. La cuarta justa tiene 2 tonos y medio. La suma de ambas me dan los 6 tonos completos de la octava. Bien, ahora, por ejemplo, en este ejemplo, la séptima. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hacia arriba son 7, es una séptima. Hacia abajo solo son 2. Do, si. 7 y 2, 9. Si es un intervalo mayor, en este caso, o menor, el intervalo que desciende es contrario. Es decir, en este caso es una séptima menor descendente. Entonces busco una segunda, 7 y 2, 9. Y el contrario del mayor es el menor. ¿Sí? A una séptima menor le corresponde una segunda mayor. A una séptima menor ascendente le corresponde una segunda mayor descendente. Intervalo mayor con intervalo menor. Y la suma de ellos me tiene que dar 9. Séptima mayor, segunda menor. 5 tonos y medio, más medio tono, 6 tonos completos. Séptima menor con segunda mayor, ¿ven? Mayor, menor, 7 y 2, 9, 5 y 1, 6. Sexta mayor, aquí por ejemplo esta es muy útil para sacar rápidamente la relativa menor, ¿ok? Porque yo tengo la sexta mayor, la relativa sabemos que se encuentra en el sexto grado, la sexta mayor, entonces si yo aquí tengo do, tengo que ir hasta la, ascendentemente, que es una sexta mayor, ¿ok? Que tiene 4 tonos y medio. La inversión del intervalo me dice que descendentemente, la se encuentra como una tercera menor, y la cual tiene un tono y medio. Un tono y medio más 4 tonos y medio, 6 tonos. 6 y 3, 9, mayor con menor. Sexta mayor con tercera menor. Si hubiera sido sexta menor aquí y aquí tercera mayor, bueno, es exactamente lo mismo, aquí lo tenemos. Sexta menor con tercera mayor. 6 y 3, 9, mayor con menor. 4 y 2 son 6. Entonces, siempre son contrarios, ¿ok? Entonces veamos, la suma del intervalo me tiene que dar 9, 7 y 2, 9, y siempre son contrarios los intervalos, mayor con menor, menor con mayor. Por ejemplo aquí, la cuarta aumentada y la quinta disminuida tienen exactamente 3 tonos, el tritono, son enarmónicos, son contrarios, aumentado, disminuido. Aumentar es lo contrario de disminuir. El único que coincide es este, cuarta justa y quinta justa, son los únicos que no son contrarios, los demás lo son. Aumentado, disminuido, mayor, menor, menor, mayor, ¿ok? Entonces, esto también se le conoce como regla de nueves, porque precisamente el intervalo me tiene que sumar 9, y bueno, el secreto, por llamarlo así, es que a un intervalo mayor le corresponde un intervalo menor y viceversa, únicamente en los grados justos, pues son iguales, son los únicos que no van a ser contrarios. Bien, entonces, estoy dando todo este contexto, toda esta explicación acerca de qué son los intervalos, porque intervienen definitivamente en las progresiones. Vamos a recapitular. La progresión es el cambio de acorde, un acorde destino, un acorde de origen que progresa hacia un acorde destino, ¿okay? Y esa progresión es llevada a cabo en el tiempo, porque la música tiene un ritmo, tiene un pulso, pero también en el espacio, ¿okay? Porque entre el acorde destino
y el acorde de origen, o el acorde de origen y el acorde de destino, hay una distancia determinada por intervalos, porque los intervalos son nuestras medidas en la música, ¿sí? Es la distancia que va a haber entre dos notas, entre dos acordes, perdón, e incluso entre dos tonalidades. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Definitivamente es necesario que comprendamos que la música es el arte que trata con el sonido, evidentemente, pero el sonido es una manifestación de la naturaleza, ¿sí? Es un fenómeno físico, son vibraciones, ondas mecánicas. Y entonces, ya voy a borrar aquí, esas ondas mecánicas, esas vibraciones, tienen una amplitud, ¿okay? Es decir, qué tan amplia es la onda, ¿sí? Esa amplitud de onda, propiamente hablando de sonido como tal, se mide en decibeles, es el volumen. A la hora de que nosotros interpretamos un instrumento, bueno, en la amplitud se establece precisamente, por ejemplo, la dinámica, ¿sí? ¿Qué tanto atacamos a nuestro instrumento? ¿Con qué dinámica estamos interpretando? Si es piano, forte, mesoforte, etc. ¿Sí? Eso se da aquí. ¿Qué tan amplia es la onda? La amplitud. Y tiene una frecuencia, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es la onda? Y en la frecuencia, ¿qué tan frecuente es la onda en la frecuencia? Se mide en ciclos, ¿sí? Y esos ciclos se miden en hertz. Actualmente nuestra música está afinada en 440 Hz. Aquí se dan, precisamente aquí se dan los tonos, las notas, ¿sí? en la frecuencia de onda. Actualmente nuestra música está afinada en 440 Hz. No me voy a meter mucho en eso porque ha tenido que corresponden a un La. No me voy a meter a eso porque ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia y ese no es el tema de interés ahorita. Sin embargo, sí es necesario que entendamos eso, que la música, al tratar con el sonido, pues, y el sonido ser una de las manifestaciones de la naturaleza, pues la música está produciendo en el momento en el que está siendo ejecutada un fenómeno físico. ¿Ok? Tal cual. Y bueno, todos los movimientos filosóficos, científicos, políticos han determinado la percepción del arte en su momento. La música no ha sido la excepción. A finales del siglo XVII, Isaac Newton publica los tratados matemáticos de filosofía natural, en donde describe la ley de gravedad, de atracción, las leyes de atracción, la ley de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Y esas propias manifestaciones de la física de atracción están presentes en la música. La definición del librito que tenemos de tonalidad es: la tonalidad es la tendencia que tienen las notas de resolver a la tónica. Esto es, que la tonalidad propiamente es un sistema de atracción, es un sistema de gravitación, es un sistema de gravedad, ¿sí? En donde la tónica es el centro de reposo. La tónica es el centro tonal, ¿sí? Esto ya lo voy a borrar, ya quise ocupar demasiado espacio. Originalmente lo escribí antes para ver qué tanto se veía el pizarrón y todo esto, pero bueno, ahorita ya lo vimos, entonces ahí quedó. Entonces, estamos en que la tónica es el centro de reposo, el centro tonal, ¿sí? Las demás notas, re, mi, fa, sol, la, si, son tensiones. Y estas tensiones
tienen la necesidad de resolver a la tónica porque son atraídas por ella. ¿Sí? De tal manera que la tónica es nuestro centro de reposo. Imaginémonos que es el Sol, cuya fuerza de atracción es ejercida por las demás notas, digámoslo así, por los demás planetas. ¿Ok? Los atrae. Entonces, en nuestra propia escala musical está ese principio, ¿sí? De gravedad, de atracción. ¿Ok? Nuestra música fue pues temperada, como la conocemos el día de hoy, en el periodo barroco. ¿Sí? Y bueno, dadas estas condiciones que existen en la música, tenemos que conocer que las notas más inestables de la tonalidad son las que forman el tritono. ¿Okay? El tritono, tenemos aquí, voy a borrar un poquito más, perdonen cuando me acerco un poco al micrófono, sé que escucho un poquito más fuerte, pero bueno, tenemos aquí entonces que Do va a ser nuestro primer grado, Re, segundo, Mi, tercero, cuarto, aquí se establece el tritono, entre el cuarto y el séptimo grado, cuarto, quinto grado, sexto y séptimo. En este caso aquí tendríamos otra vez la tónica, que bueno, podría ser la octava. No existe realmente eso, pero lo estoy poniendo únicamente para distinguir. Entonces el tritono se encuentra entre el cuarto y el séptimo grado. Y esas notas son las más inestables de la tonalidad. Necesitan ser resueltas. Y aquí tenemos uno de los principios que evidencian precisamente el hecho de que en la música existen esas condiciones de atracción. El término resolución tonal se refiere a eso, ¿sí? A que en la música existen notas que son atraídas por otras. Este es el caso. ¿Ok? Fa y Si, el cuarto grado y el séptimo, son las notas más inestables de la tonalidad, ¿sí? Y necesitan resolver. Buscan la resolución. ¿Hacia quién? Hacia quien está más cerca. Sin embargo, resuelven de manera diferente, que es lo interesante. Por ejemplo, Fa resuelve descendentemente hacia mí, hacia el tercer grado. ¿Sí? Dirán algunos autores que esta resolución es un poco algo sumisa, ¿no? Porque Fa se deja atraer por mí, es como si me lo jalara, ¿sí? Es esto. Tenemos Do, Re, Mi, y aquí está el Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, ¿sí? Do, Re, Mi, Fa, Mi. ¿Ok? Fa resuelve descendentemente a mí porque se deja atraer por mí. Es como una especie de magnetismo, ¿sí? Sin embargo, sí tiene una resolución más agresiva. Es ascendente. Sí resuelve a Do. La séptima, la sensible, resuelve a la tónica, ascendentemente. De tal manera que sí es confrontativa. ¿Okay? No es la nota pasiva, se le llama a las notas que no necesitan resolver, y a las notas que sí necesitan resolver se les llama notas activas. Mi es una nota pasiva que simplemente atrae a Fa. Sin embargo, sí confronta a Do. ¿Sí? Es más agresiva en tanto eso. Si, Do. Esta resolución tonal, la contiene el quinto grado, el dominante. ¿Ok? ¿En dónde? Bueno, tenemos Sol, tónica, el dominante, ¿sale? Si, la tercera mayor, Re, quinta, y Fa, la séptima. La contiene el dominante, este es Sol 7,
es el quinto grado, ¿sí? El acorde que se forma en el quinto grado de la tonalidad, aquí se forma, sol, si, re, fa, ¿ok? Y las contiene, fa, aquí, y así acá. Fa es su séptima menor y si es su tercera mayor. Ok, aquí lo tenemos. Si y fa. ¿Hacia dónde dijimos que resuelven? Bueno, fa descendentemente a mi y si ascendentemente a do. Tenemos aquí do, mi. Bueno, una nota común, sol, a do. Al primer grado. Tenemos entonces aquí nuestra famosa cadencia quinto primero. El dominante resolviendo a la tónica. Aquí están las notas inestables que resuelven hacia la tónica. Fa, mi, hacia el acorde del primer grado, que se forma aquí. En esta progresión, o cadencia, están presentes todas las condiciones de resolución tonal. Es la que mejor evidencia, caracteriza esas condiciones de gravedad, de atracción dentro de la tonalidad. ¿Ok? La música, igual que cualquier arte, cuenta una historia, ¿sí? Y necesariamente una historia tiene que tener un punto de partida, tiene que tener un clímax, una serie de incógnitas que necesariamente tendrán que ser resueltas, ¿ok? Hacia el final de la historia, el desenlace, para que finalmente haya un desenlace, sea feliz o sea dramático, pero de eso se trata. Y si nosotros leemos una película, si nosotros leemos una novela, esencialmente es eso, ¿sí? Si nosotros vamos a una obra de teatro, si nosotros escuchamos música, es eso, es una historia. El encargado de impregnar todas esas incógnitas, todo ese suspenso, ese clímax en la historia en donde no sabemos qué va a pasar, que es lo que lo hace atractivo, es el dominante. Para finalmente tener una resolución, un desenlace. ¿Hacia dónde? Hacia el centro tonal. ¿Ok? A esta cadencia o progresión, usaba el término de armonía tradicional, por eso la llamaron la cadencia perfecta, quinto primero. Sí, si nosotros analizamos de sol a do, bueno, aquí es una tríada. Recuerden que una tríada es un acorde de 3 voces. Si yo quisiera ponerle séptima, pues bueno, sería sol 7 y do mayor 7. ¿Sí? A esto lo llamaron, lo voy a poner arriba porque ahorita voy a poner aquí algo abajo y voy a escoger otro colorcito, nomás para tener a fines didácticos. Cadencia perfecta. ¿Sale? Es esta. ¿Qué intervalo existe entre sol 7 y do? De sol a do, una cuarta justa, sol, la, si. ¿Ok? Acuérdense de esto, una cuarta justa. Acuérdense de la cuarta justa. Bueno, y ahora, la otra cadencia que también me va a ayudar a determinar estas condiciones de resolución tonal, pero no va a ser tan determinante como la cadencia perfecta, es la que llamaron cadencia plagal. Plagal en latín significa plagalis en latín significa alumno, discípulo. Entonces, pues esta es como que la cadencia perfecta, la más determinante, y esta es más, no tan determinante.
sí, más suave, cadencia plagal. Y esa cadencia plagal está determinada por el acorde que se forma en el cuarto grado, Fa mayor, y resuelve a Do. ¿Ok? Si ponemos un séptima, sería Fa mayor 7 y Do mayor 7. Cuarto, primero. ¿Qué intervalo se da en esta cadencia de Fa, Do? Una quinta. Fa, Sol, La, Si, Do. Una quinta. Quinta justa. ¿Se acuerdan? Que la cuarta y la quinta son inversiones de intervalos. 4 y 5, 9, justo con justo. Bueno, pues precisamente todo va a estar bien relacionado. Guárdense esto, porque ahorita vamos a ver más cositas que tienen que ver con eso. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos esta condición de resolución tonal en la música que expresa sencillamente las mismas condiciones que existen en la naturaleza de gravedad, de atracción. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la tonalidad. ¿Sí? Ese sistema de gravedad que es la tonalidad. ¿Ok? ¿Cómo está estructurado? ¿Por qué funciona así? Bueno. Tenemos que la tonalidad se forma con dos tetracordes, uno superior y uno inferior. Tetra, todos lo sabemos, significa 4. Ay Dios, iba a caer esta cosa y iba a causar una serie de desperfectos. Bueno, tetra significa acordos y tetra significa 4 y cordo significa sonido. Entonces, tetracorde significa 4 sonidos, ¿sí? Y una tonalidad está formada esencialmente por dos tetracordes, un tetracorde superior y un tetracorde inferior. ¿Ok? La estructura de estos tetracordes será de la siguiente manera. Vamos a seguir utilizando Do como ejemplo. Digamos que yo tengo Do. Un tono arriba de Do tengo a Re, este es mi segundo sonido. Un tono arriba de Re tendré a Mi, que será mi tercer sonido. Y medio tono arriba de Mi tengo a Fa. ¿Okay? Do, Re, Mi, Fa son los primeros 4 sonidos de mi tonalidad. ¿Okay? Y esa estructura es tono, tono, medio tono. Aquí está, ¿sale? De Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay un tono y de Mi a Fa hay un semitono. Ahí están mis 4 sonidos, ¿sí? Que esos 4 sonidos forman a mi tetracorde inferior. Ajá. Tetracorde inferior. ¿Sí? Este tetracorde inferior necesitará a un tetracorde superior. No confundan tetracorde con acorde, ¿eh? Es completamente otra cosa. Este tetracorde inferior necesitará irremediablemente a un tetracorde superior. Ajá, para formar la tonalidad. Ese tetracorde superior se encontrará un tono arriba de la última nota de mi tetracorde inferior. Entonces, la última nota de mi tetracorde inferior es Fa. Un tono arriba de Fa, Sol. ¿Sí? Y este tetracorde, que va a empezar en Sol, tendrá exactamente la misma estructura que mi tetracorde inferior. Tono, tono, semitono. O sea, Sol, un tono La, un tono Si y medio tono Do. ¿Ok? Y entonces ya tengo mi tonalidad o escala completa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Sale? La estructura de mis tetracordes es exactamente igual. Tono, tono, semitono. No hay ningún cambio, no hay ninguna alteración.
La única diferencia es que uno empieza en do y otro empieza en sol, pero son idénticos. ¿Ok? Entonces empiezo en do, a partir de do, un tono re, un tono mi y medio tono fa. El siguiente tetracorde se encuentra un tono arriba de la última nota, un tono arriba de fa es sol, y a partir de ahí un tono arriba es la, un tono arriba es si y medio tono arriba es do. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como la estructura de estos tetracordes es igual, simplemente uno empieza en otro y otro empieza en sol, este tetracorde superior, yo ahora lo puedo concebir como un tetracorde inferior y encontrarle entonces a su tetracorde superior. Es decir, que únicamente, vamos a ver, ahora es sol, la, si, porque no me va a alcanzar el espacio, voy a borrar un poquito, ¿sí? Ahora voy a tomar a este tetracorde, que es un tetracorde superior, y lo voy a conseguir como un tetracorde inferior. ¿Ok? Entonces, tengo, lo voy a llevar acá, ¿sí? Para que puedan ver. Tengo mi clave de sol, y entonces aquí empieza mi tetracorde. Sol, la, si, do. Tiene la misma estructura, es igualito, es el mismo, es este mismo tetracorde superior, solamente que ahora lo voy a concebir como un tetracorde inferior. ¿Ok? Aquí tengo un tono, tiene la misma estructura de tono, tono, semitono. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora aquí pasó a ser tetracorde superior, tetracorde inferior. Por lo que le tendré que encontrar ahora a su tetracorde superior, porque lo hice inferior. Un tono arriba de mi última nota, que es do, tengo re. Un tono arriba de re, tengo mi. Un tono arriba de mi, tengo fa sostenido. Y medio tono arriba de fa sostenido, tengo a sol. Y entonces aquí tengo otra vez tono, tono, semitono. Y obtuve la tonalidad de sol. Sol mayor. Esta es la de do, esta es la de sol. ¿Ok? Si hago lo mismo ahora con este tetracorde superior, que es re, mi, fa sostenido, sol, re, mi, fa, sol, y le hago otra vez lo mismo, compongo su tetracorde superior y todo eso, obtendré la tonalidad de la. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y entonces sucede esto, que seguramente ya conoce: el círculo de quintas o círculo de cuartas o círculo cromático, o como lo quieran ver. Empezamos en do, con un tetracorde superior de do, llegamos a sol, con el tetracorde superior de sol construimos re, después sucesivamente hubiéramos llegado a la, a mi, a si, ¿okay? Fa sostenido, a do sostenido, que es un armónico con re bemol, ¿sí? ¿Sí? Y posteriormente hubiéramos llegado, bueno, aquí ya está la bemol, que es el armónico de sol sostenido. Ajá. Hubiéramos pasado por mi bemol, armónicamente, con re sostenido, y así. Ajá. Hubiéramos terminado hasta do, pero no hubiera sido do, sino hubiera sido si sostenido. Ahorita vamos a ir viendo. Sí. Aquí está lo que todos conocemos. Voy a quitar todo esto para que no sea confuso. Okay.
Iniciamos con el tetracorde superior de Do. Y con el tetracorde, perdón, empezamos con el tetracorde superior de Do, obtuvimos Sol. Con el tetracorde superior de Sol, obtenemos Re. Y sucesivamente así La, Mi, Si, Fa sostenido, que es armónico con Sol bemol. Hubiéramos llegado a Do sostenido, que es un armónico de Re bemol. Posteriormente a Sol sostenido, a Re sostenido, que es un armónico de Mi bemol. Hubiéramos llegado después a La sostenido, el armónico de Si bemol, a Mi sostenido, el armónico de Fa, y hubiéramos concluido en Si sostenido, que es un armónico de Do. Eso es exactamente lo que hizo Bach en su obra El clave bien temperado. Prácticamente afinó todo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos hecho lo propio, pero con el tetracorde inferior? Es decir, ahora yo tengo aquí Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y aquí está tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Ya vimos qué sucedió con este tetracorde. Sol, La, Si, Do. El siguiente fue Re, Mi, Fa sostenido, Sol. Y obtuvimos Re. El siguiente hubiera sido La, Si, Do sostenido, Re. Y el siguiente hubiera empezado en La y después en Mi, y así hubiéramos llegado hasta acá. Ahora, ¿qué sucede con el tetracorde inferior? Ya utilizamos el tetracorde superior y lo convertimos o lo hicimos tetracorde inferior. Ahora, ¿qué pasa con el tetracorde inferior? Bueno, pues lo mismo, solo que ahora lo tenemos que concebir como si fuera un tetracorde superior. Lo contrario. De tal manera, lo voy a subir una octava para que se entienda, ¿ok? Ahora voy a trabajar con este tetracorde y lo voy a hacer un tetracorde superior, pero lo voy a subir de octava, ¿ok? Tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, y aquí está tono, tono, semitono, ¿sale? Entonces ahora este es un tetracorde inferior, ahora lo voy a concebir como un tetracorde superior, es decir, le tengo que encontrar ahora el tetracorde inferior, pero es lo mismo, es decir, que habrá un tono atrás de esta nota, veamos, ¿sí? Recuerden que la última nota del tetracorde superior empezaba un tono después de la última nota, entonces ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a ir un tono atrás, ¿ok? Un tono atrás de Do, Si bemol, ¿ok? Si bemol. Voy a hacer un poquito, voy a quitar la clave de Sol para ocupar ese espacio, ya sabemos que es la clave de Sol, ok, un tono atrás de Do, tenemos aquí a Si bemol, ¿sale? Y a partir de ahí, entonces voy al revés, semitono, tono, tono, ¿ok? Un semitono atrás de Si bemol, La, un tono atrás, Sol, un tono atrás, Fa. ¿Ok? Y entonces aquí yo obtuve mi tetracorde inferior. ¿Qué tonalidad es? La de Fa. Ahora voy al revés, ¿sí? Es decir, que si ahora con este tetracorde inferior, si este tetracorde inferior, perdón, lo concibo como un tetracorde superior y hago exactamente lo mismo, ¿qué tonalidad obtendré? Si bemol. Y después Mi bemol, sucesivamente La bemol, Re bemol, Sol bemol. Llegaré a Si, pero enarmónicamente como Do bemol. A Mi, pero enarmónicamente como Fa bemol. Después llegaré a La como Si doble bemol. A Re llegaré como Mi doble bemol. A Sol llegaré como La doble bemol y terminaré en Do como Re doble bemol. Y eso es lo que hizo Bach con el clave bien temperado. ¿Cómo vamos hacia acá? De Do a Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Cuartas. ¿Cómo vamos hacia allá? Perdón, quintas. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Después de Sol a Re, Sol, La, Si, Do, Re. Después de Re a La, es el círculo de quintas. Vamos por quintas. Y hacia acá, hacia la izquierda, por cuartas. Do, Re, Mi, Fa. Ajá. Y de Fa Si también hay una cuarta. De Si a Mi también. Si, Do, Re, Mi. ¿Sí? De Mi a La también. ¿Sí? Mi, Fa, Sol, La.
cuartas justas y quintas justas. 4 y 5, 9, justo con justo, ¿se acuerdan? ¿Ok? Pues entonces, ¿qué tenemos? Que la cuarta justa y la quinta justa son intervalos tonales. Es una de las clasificaciones más importantes que tienen los intervalos. Son intervalos tonales. Pregunta tonta. ¿Quiénes creen que sean los responsables de las progresiones tonales? Pues los intervalos tonales. Entonces las progresiones tonales son llevadas a cabo por los intervalos tonales. ¿Y luego eso qué? Bueno, pues todo lo que acabamos de ver nos indica que las progresiones tonales son las que mejor determinan las condiciones de gravedad, de atracción entre las notas, entre incluso los acordes, son las que mejor caracterizan las condiciones de resolución tonal en la tonalidad, valga la redundancia. ¿Sí? Por eso nuestro círculo de quintas va por quintas y si lo hacemos para acá por cuartas. Por eso las tonalidades vecinas se encuentran a una cuarta o a una quinta y tienen más notas en común. Do, la tonalidad vecina de do es sol, o bien fa a una cuarta o a una quinta. Tiene muchas notas comunes con sol. La única nota que es distinta, por ejemplo, es fa sostenido. Con fa tiene muchas notas comunes. La única nota que es distinta es si bemol. Y estas tonalidades se encuentran a una quinta o a una cuarta. ¿Sí? Parece algo, no sé, chistoso, que por ejemplo, la tonalidad que se encuentra solo medio tono, por ejemplo, re bemol, con ella casi no tenga notas comunes, solo tiene fa y do. ¿Okay? Todas las demás son alteraciones, no comparte notas. Y es la tonalidad que se encuentra a medio tono. Qué chistoso que la tonalidad que se encuentra a una quinta, o sea, la tonalidad que se encuentra en una segunda menor, o a medio tono, no comparte casi notas, y la que se encuentra en una quinta o a una cuarta, que son distancias más grandes, ¿sí? Recuerden que la cuarta tiene 2 tonos y medio, solamente medio tono, 2 tonos y medio, acá 3 tonos y medio. Las tonalidades que están aparentemente más lejanas, con ellas comparte más notas, tiene más notas en común. Porque así está estructurada nuestra música. Esa es la anatomía, tenemos que comprender esto, pues para poder, no para poder componer, sino creo que, comprender los principios de la música. No se trata de que haya notas o acordes mágicos y que todos son, no, sino que una vez se comprenden los principios, entonces sí pongo en práctica mi creatividad. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces las progresiones tonales son las que mejor determinan esas condiciones, ¿ok?, de atracción tonal, de resolución, de gravedad. Bien. ¿Y qué pasa con las otras? Entonces, ¿cuáles son las progresiones simétricas? Lo contrario, son las que rompen con esas condiciones, las que no las precisan, las que no las dejan claras, no dejan claras esas condiciones de resolución tonal, que el acorde de destino, que el acorde de origen al acorde de destino, que en su progresión no quede clara, no quede manifiesta esa condición natural de resolución tonal. ¿Sí? Eso son las progresiones simétricas. Pero entonces, bueno, vamos ahora a ver qué pasa con las progresiones simétricas. Si las progresiones tonales son llevadas a cabo por intervalos tonales, las progresiones simétricas son llevadas a cabo por intervalos simétricos. ¿Qué son los intervalos simétricos? Bueno, los intervalos simétricos son todos aquellos que dividen a mi octava en partes iguales. ¿Ok? Vimos que la cuarta justa o la quinta disminuida tiene 3 tonos. Entonces, la cuarta justa será un intervalo simétrico. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 tonos y al tener 3 tonos divide a la octava en 4 partes iguales. Aquí está mi octava, de do a do, y aquí tengo fa sostenido, y aquí tengo otra vez, es una cuarta aumentada. ¿Sí? De do a fa sostenido hay una cuarta aumentada, y de fa sostenido a do hay también una cuarta aumentada.
La cuarta aumentada tiene 3 tonos. 3 tonos y 3 tonos son los 6 tonos del octavo. Este intervalo, divide a la octava en 2 partes iguales, entonces se le llama S2, simétrico 2. ¿Ok? Primero vamos a escuchar una progresión tonal para que nos demos cuenta de cómo es predecible, cómo siempre me va a brindar esa resolución, ¿no? Por ejemplo, es una progresión de cuarta, ¿no? Do, como si fuera un circulito de cuarta simple, Do menor, Fa menor, Si bemol. Siempre se escucha que hay una buena atracción entre los acordes, ¿ok? Se define bien esa condición, es hasta predecible, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el dominante, ¿no? El quinto primero, que es una progresión de cuarta. Está el suspenso, ¿no? Que espera ser resuelto. Resuelve. ¿Sí? Okay. Entonces, estas progresiones tonales son cuartas, quintas, ahorita las voy a escribir. Cuarta justa y quinta justa. La cuarta aumentada ya divide la octava en 2 partes iguales, porque tiene 3 tonos. El siguiente intervalo simétrico, ahorita toqué las progresiones tonales para que distingan. Bueno, a ver, ahora, aprovechando eso, justamente. ¿Echaron la gravedad de esto? El acorde de origen, el acorde de destino, que se convierte en un nuevo acorde de origen, pero ya un destino. Ahora, una progresión simétrica, para que vean que pierde la gravedad. Hace sentir como que no va a resolver el acorde, ¿sí? Que tengo una incógnita y planteo una nueva incógnita que no la resuelvo. Ok. Ok, ¿sabes? Origen, destino. A diferencia de una progresión tonal, esta sería que no resuelve. Bueno, si resuelve, da la sensación de que no. Ok, entonces bueno. La cuarta aumentada, que tiene 3 tonos, divide la octava en 2 partes iguales, es un intervalo simétrico. Mi siguiente intervalo simétrico es voy borrando, poco a poco. La tercera mayor. La tercera mayor tiene 2 tonos. Entonces divide mi octava en 3 partes iguales. De do a mi hay una tercera mayor, y de mi a sol sostenido hay una tercera mayor, y de sol sostenido a do nuevamente hay una tercera mayor. Entonces lo voy a hacer hacia arriba. ¿Ven? Es una tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, cada una con 2 tonos. Igual a 6 tonos. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se veía esta progresión? Vamos a ver, tengo ahora con mayores, do mayor. Voy a mi mayor. Sí, después, sol sostenido. Sí, a diferencia de una progresión tonal. Sería completamente distinto. Incluso ya está metido un dominante, pero no pasa nada. Y con esto acabamos el círculo de cuartas, bueno, de quintas. Lo define bien. Entonces, esa es la gran diferencia entre una progresión tonal, que siempre me va a determinar bien, pues la otra mayor es. Siempre va a escuchar que hay un equilibrio entre el acorde destino y el acorde origen. Perdón, entre el acorde de origen y el acorde de destino tengo ahí una dislexia. Siempre va a determinarse bien esa función
de resolución tonal. En cambio aquí no queda bien determinado, no quiere decir que esté mal o que no hay que usarlo, para nada, también es muy interesante. Depende de qué quiero lograr, qué quiero hacer con mi música, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la otra progresión simétrica que me hace falta? Es la tercera menor, porque la tercera menor divide mi octava en 4 partes iguales. ¿Sí? La tercera menor tiene tono y medio, entonces la suma de 4 tonos y medio son 6 tonos. ¿Sí? De do a mi bemol tengo una tercera menor, ajá, que tiene un tono y medio. De mi bemol a sol bemol tengo otra tercera menor, también con un tono y medio. Y de sol bemol a la, lo mismo. Es como si fuera un acorde disminuido 7. Estoy dividiendo la octava en 4 partes iguales. ¿Sí? Vamos a tocarlo. No estoy haciendo ahí, no sé, melodías, ningún tipo de derroche técnico, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que lo voy a identificar con el oído, ¿sí? Estas dos diferencias, porque definitivamente brindan una emotividad completamente distinta, y eso es lo que hay que eso es lo que hay que saber aprovechar. ¿Okay? Entonces, voy a empezar do menor, por ejemplo, ¿okay? Y me voy a ir a sol menor, ¿sí? Una quinta, ¿okay? Y después puedo volver a do, cuarta, fa, cuarta. Entonces, siempre hay esa condición de que la música aterriza el acorde destino, el acorde de origen, lleva el acorde destino y lo aterriza, lo resuelve, ¿no? En cambio, vamos a ver entonces aquí. ¿Sí? Escucha que el acorde origen y la progresión hacia el acorde destino, ajá, no es resolutiva, no es tan clara, aunque sí resuelve, porque claro que las voces descansen y todo esto, no es claro, ¿sí? Rompe con estas condiciones de gravedad, de resolución tonal, ¿okay? Entonces, depende de qué quiero yo conseguir en mi música, ¿sí? Si quiero ser súper determinante, ajá, pues utilizaré progresiones tonales. Si no quiero ser tan determinante, si quiero hacer que mi música sea un tanto más indefinida, más fantasiosa, pues utilizaré simetrías. Ahora, hay un maridaje, no quiere decir que una cosa me pelea con la otra, no. Puedo utilizar ambas. De hecho, eso es lo interesante, ¿no? Porque irremediablemente quizá en mi obra haya partes en donde tenga que ser muy definitivo, me explico, muy terrestre, por llamarlo así, y otras en donde quiera suspender la música, ¿no? Hacerla que está fuera de gravedad, que hay incógnitas, que no sé qué va a pasar, pues entonces utilizo esto. Sí, hay progresiones simétricas que se prestan mucho para por ejemplo, hacer ciertas cosas con música atonal. Música tonal quiere decir que no tiene una tonalidad definida, y precisamente las progresiones simétricas logran eso, logran romper con esa definición de la tonalidad, ¿sí? Con esa resolución, ¿okay? Entonces, las progresiones tonales son llevadas a cabo por intervalos tonales. Intervalos tonales, que son la quinta justa y la cuarta justa. Aquí hay un pequeño debate, porque de pronto también la segunda menor, por esa condición de que la segunda menor es medio tono, pero por esa condición de la sensible resolviendo a la tónica, o del cuarto grado resolviendo al tercero, también la segunda menor podemos meterla en esta definición de intervalos tonales, que definen muy bien pues todo lo que tiene que ver con la resolución tonal, con la tensión y la resolución. Sin embargo, hay un debate, porque también se usa como comodín. Algunos podrían decir, bueno, pero es que la segunda menor tiene medio tono, y al tener medio tono, pues entonces divide la octava en 12 partes iguales, ¿no? Porque la octava tiene 6 tonos completos.
Sin embargo, es un comodín. Lo mismo sucede con la segunda mayor, pero la segunda mayor sí es concebida más como una progresión simétrica. Entonces recuerden, las progresiones tonales son llevadas a cabo por intervalos tonales, ¿sí? La cuarta y la quinta son los intervalos que mejor van a definir, la cuarta y la quinta justa son esos intervalos tonales que van a determinar a las progresiones tonales, y las progresiones tonales son las que mejor caracterizan las condiciones de resolución tonal. Las progresiones simétricas entonces utilizan intervalos simétricos, y las progresiones simétricas entonces rompen con esas condiciones de gravedad, de resolución tonal. ¿Sí? Intervalos simétricos. ¿Ok? Los intervalos simétricos, recordemos, son los que vienen a la octava en partes iguales. Entonces dijimos, la cuarta aumentada o quinta disminuida, que es el simétrico 2, la tercera mayor, que es el simétrico 3, la tercera menor, que es el simétrico 4. Incluso podríamos hablar de la segunda mayor, que divide a la octava en 6 partes iguales. Entonces es el simétrico 6. Pero también hay quien la considera como parte de la progresión tonal. ¿Okay? Entonces, con todas estas herramientas podemos elaborar una composición en donde tengamos mayor control de lo que queremos transmitir, de la emoción que queremos producir en nuestro público. ¿Okay? Si queremos ser completamente tonales, pues ya sabemos que tenemos que ser, ¿no? Si queremos no definir tanto nuestra composición, que sea un tanto más fantasiosa, pues recurriremos a las progresiones simétricas. Bien, quiero invitarlos ahí dicen que el piano no se escucha, híjole, una disculpa, no leí, y bueno, fue mi error, pero bueno, espero que pues ya con la explicación haya sido suficiente. Una disculpa por no haber leído esta situación, me clavé ahí en explicar todo y la verdad es que no puse atención a los comentarios, pero bueno, voy a remediarlo para las siguientes exposiciones, para las siguientes sesiones. Quiero invitarlos a un seminario completamente gratuito, ya por título, ¿cuáles son los 5 oídos que hay que desarrollar para crear música con fluidez? Aquí luego me escriben así, trolean, y los 5 oídos, jajaja, jijiji, pero si yo nomás tengo 2, y a poco, o sea, en verdad, me dan ganas de... creo que todos en la primaria nos enseñaron que hay un sentido figurado y un sentido literal, ¿no? Evidentemente esto es en sentido figurado, o sea, no tenemos 5 oídos. Se refiere a 5 capacidades auditivas con las que hay que educar el oído, para poder pues crear música con fluidez, con la misma naturalidad con la que hablamos. Son 5 capacidades auditivas, no es que tengamos 5 oídos y que saquemos unos de... O sea, en verdad, que digo, está cotorreo, la troleada y el bullying, pero voy a meter a todos esos que lo hacen, porque en verdad son muchos diario, a un grupo donde les voy a dar unas clases también de sentido literal, sentido figurado. Entonces, bueno, les voy a dejar el link para que se suscriban. Es Musicrea, lo que de todos modos lo estoy escribiendo, .com.mx/seminario-medio web. Déjenme ver si está bien escrita, me falta una diagonal, siempre es bueno checar. Ok, bien, ahí está, musicrea.com.mx/seminario web. Ahí les dejo en los comentarios el link, espero que se puedan suscribir. Y bueno, la siguiente sesión, Gabriel Contreras, un abrazote a Gabriel Contreras, es un excelente pianista, yo estoy con baterista de jazz, hemos tenido ahí
pues varias situaciones en las que no hemos podido hacer un proyecto y tenemos ahí como que las ganas, pero que pronto podamos hacer música juntos. Gabriel, muchas gracias por asistir, te mando un gran abrazo, mi querido Gabo, y pues bueno, a toda la banda, toda la gente que estuvo aquí asistiendo, les agradezco muchísimo. Compártanlo con sus amigos, a quien crea que le puede funcionar, quien le puede ayudar. Pues bueno, eso es para eso. Suscríbanse al seminario, está bastante interesante, es completamente gratis. Les agradezco mucho su atención. Yo creo que para la siguiente sesión, bueno, ya escogeré el tema, que se hace en intervalos, que se hace hablar acerca del dominante, sustitución de acordes. ¿Tienen algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran revisar? Pues lo podemos ver claramente. Si tienen algunas dudas, con todo gusto también podría, si se juntan muchos, pues acerca de todo esto, pues podría ser una segunda sesión de dudas de este tema. Pero bueno, ahí escríbanlo, chéquenlo, los veo próximamente. Muchas gracias por asistir y pues suscríbanse al seminario. Hasta pronto.